Así que bueno, Dios les bendiga. La paz del Señor con nosotras en esta noche. Qué bueno que estamos nuevamente aquí juntas, ¿verdad? Estudiando los asuntos del reino de Dios para poder entender y profundizar más acerca de sus cosas, de sus asuntos y poder ponerlo por práctica. Gloria a Dios. Han sido unas semanas de desafío, retadoras, y quiero agradecer al Señor porque ha puesto en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad y han permanecido aquí. A pesar de que se hayan atrasado algún poquito o algo, como quieran permanecido. Y de eso vamos a hablar en la primera parte, antes de entrar en todo lo que tiene que ver con los aspectos de contenido. Perfecto. Entonces, bueno, la idea es que damos inicio, ¿verdad? A esta nuestra ya quinta semana, pero antes siempre vamos a empezar con la palabra porque es la que como martillo trabaja nuestras vidas y me maravillo de ver cómo la misma palabra habla a cada persona de manera muy particular. Así que la palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta noche tenemos un salmo que es el Salmo 119, 130, que dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¡Wow! Habíamos visto en la entrega anterior que la palabra es como espada, es como lámpara, es como espejo. Vimos muchísima simbología que la Biblia habla, las escrituras hablan de ella misma. Pero ahora que nosotras vemos en esta semana que no vale solo con que nosotras sepamos qué dice la Biblia de ella misma o qué ella nos quiere decir de ella, sino que nosotras nos expongamos a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos exponemos, nos vemos vulnerables frente a eso, a lo que nos exponemos. Y cuando me refiero a vulnerabilidad, son esas cosas de que no necesariamente quisiéramos compartir con alguien o que no quisiéramos que alguien vea o sepa o conozca acerca de nosotros. Por eso tenemos nuestras amistades cercanas que saben aspectos que un mero conocido no sabe. Y es porque nosotros tenemos esa confianza de exponernos ante ellos y ellos ante nosotros, y eso en cierto modo fortalece la relación. Lo mismo pasa con Dios. No podemos tener una relación real, genuina y verdadera con Dios si no nos exponemos a Él. Y la única forma de nosotros saber en qué áreas nos vamos a exponer a Él es cuando vamos a su palabra. Porque ahí es que nosotras identificamos qué es lo que no estamos haciendo bien y automáticamente se enciende, que yo le llamo esa alerta, donde, ok, toca exponerme a Dios, toca decirle a Dios que esto no lo estoy haciendo así, o que esto ni sabía que lo tenía que hacer, o que esto, sabiendo que lo tenía que hacer, lo dejé de hacer, lo descuidé, y por tanto, entonces tengo que ir a Él. Y lo segundo que me llama mucho la atención es que sus palabras, las escrituras, hacen entender a los simples. Y eso es como bastante grande, porque antes de empezar a profundizar en la palabra, somos meros simples, es decir, creemos que no la sabemos toda, creemos que tenemos todo el conocimiento de cómo tener un caminar excelente delante de Dios, y no es hasta que nosotras, ¿verdad?, nos exponemos a esta palabra que nosotras entonces pasamos de ser simples o de ser inmaduras a ser entonces maduras en Dios, porque nos hace entender, lo primero que derriba son esas escamas de nuestros ojos espirituales, nos abre el entendimiento que estuvo entenebrecido y nos cambia el corazón que teníamos de piedra por uno de carne. Y ya nos racionalizamos y decimos, sí, siempre tenemos la razón, sino que cuando hay que exponerse frente a Dios, lo hacemos, sabiendo que quien gana al final somos nosotras, porque Dios es perfecto en todo, es todopoderoso en todo, y somos nosotras las que lo necesitamos a Él y tenemos que recurrir a Él. Así que yo entiendo que para esta semana es algo en lo que nosotras tenemos que
reflexionar, que no es por acumular conocimiento, ni es por saber mucho de cómo hacer todas las cosas, sino de saber usarlas en sabiduría. Amén. Entonces, antes de empezar, ¿verdad? Vamos a ver hoy 3 aspectos que van muy de la mano. El estudio por capítulos, por párrafos y por versículo. Vamos a ver de qué se trata eso, ¿ok? Pero antes, y como ustedes saben, siempre nos gusta introducir un aspecto importante, ya sea del estudio o de algo que tenga que ver con el estudio. Para esta semana hay una pregunta muy importante que quiero que todas se la hagan de manera muy personal para ustedes con Dios y que de hecho yo me la hice porque ya estamos en una semana en la que tenemos que hacer una parada técnica, como decimos, y evaluar lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Así que esa pregunta es, ¿qué dificultades se me han presentado desde que he tomado la decisión de aplicar distintos métodos de estudios bíblicos a mi tiempo con Dios a través de las escrituras? Es decir, desde que iniciaste este curso, ¿qué dificultades se te han presentado que tú no las veías venir? O que no tenías conocimiento de que en un momento se te iban a presentar. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes evalúen esta parte. Y aquí pongo algunos ejemplos. Posiblemente se te han presentado que no tienes tiempo o que ha menguado tu motivación para seguir o han surgido otras prioridades más importantes que se han presentado o has tenido miedo en cierto modo por todo lo desconocido. ¿Qué es esto? Capítulo devocional, versículo, ¿qué es esto? Estudio, bosquejo, ¿qué es todo esto? Entonces te genera un poco de miedo esos aspectos nuevos que estás conociendo. O por el contrario, posiblemente sientas un poco de culpa porque te has atrasado y sientes que no vale la pena seguir porque si ya estás atrasada no te puedes poner al día, eso es muy difícil. Bueno, pues de ninguna manera, ¿ok? Es importante que ustedes sepan que hay una serie de conceptos que ustedes tienen que tomar en cuenta, no solamente para completar este estudio, sino para todo lo que ustedes inicien en sus vidas de la mano de Dios, ¿ok? Y quiero que ustedes se detengan en estas palabras, que son simples palabras si no las llevamos a la práctica, pero que cuando las llevamos a la práctica nos suman de manera extraordinaria a nuestra vida, ¿ok? Pero todo inicia con una decisión, ¿ok? Necesitamos decidir el que vamos a hacer, lo que vamos a hacer. Tenemos que ponerle devoción a eso, porque es para el Señor. Bien, tenemos que tener disciplina y orden mientras hacemos eso que nos dispusimos a hacer, no porque lo iniciamos porque nosotras quisimos, sino porque Dios nos fue guiando a ir haciendo eso. También tenemos que recordar que hacemos esto porque amamos a Dios y necesito entender a Dios, necesito amarle en reciprocidad como Él me ama a mí y no le puedo decir que le amo si no hago lo que Él quiere que haga. ¿Ok? Está la perseverancia, siempre se presentan dificultades y yo diría que mucho más cuando eso que estamos haciendo tiene un propósito para nuestras vidas y nos va a sumar y nos va a hacer más maduras en él. Por eso necesitamos perseverancia, necesitamos enfocarnos y necesitamos establecer el orden de las prioridades. Hay cosas que son importantes, hay cosas que son urgentes, pero hay cosas que son prioridad, ¿ok? Y el Señor tiene que ser nuestra prioridad. Por eso es que Él mismo nos ayuda a equilibrar nuestro tiempo para que no nos pasen días sin abrir su palabra, sino que nosotras sepamos que aunque hay cosas importantes, aunque hay cosas urgentes, está lo de Él, que es la prioridad. Bien, también saber que no solamente recibimos a Jesús como Salvador, sino que ahora también estamos en un proceso de recibir y aceptar su señorío en nuestras vidas y que eso va a implicar ya dejar de hacer lo que quisiéramos hacer para permitir que Él haga lo que Él quiere en nosotras. Y eso va a generar un poco de incomodidad al principio porque lo que quiero hacer, esto no lo puedo hacer. Sin embargo, me doy cuenta al final que lo que yo supuestamente quería hacer es muy por debajo de lo que Dios quiere hacer en mí. Entonces, la diferencia es abismal.
Y también el saber que el estar en las cosas del Señor nos trae bendición. No lo hacemos por lo que Él nos va a dar, sino que lo hacemos por quien Él es. Y Él entonces en amor para con nosotras nos bendice. Ok, nos bendice con esa sabiduría respecto a ese tema que no sabíamos. Nos bendice con una palabra que nos edifica, que trabaja nuestras vidas en un momento en específico. Nos bendice todo lo que tenga que ver con Él y su palabra nos bendice, ¿de acuerdo? Y saber que el estar inmerso en su palabra nos va a traer salvación y vida eterna, ¿eh? Ahí no puede, o sea, eso, que nadie juegue con eso. ¿Usted quiere saber cómo alcanzar la salvación y cómo alcanzar la vida eterna? Indiscutiblemente hay que ir a la palabra. Ah, no, pero yo acepté al Señor como mi Salvador. Claro. Y en el momento en el que lo hiciste con fe y que lo creíste, claro que sí, que eres salva. Pero hay otro aspecto que se llama la regeneración, que es nacer de nuevo en el Espíritu, y que vas a ser guiada y voy a ser guiada por las Escrituras y el Espíritu Santo. Sin eso no podemos, ¿de acuerdo? Así que si alguno está pasando por alguna dificultad en términos de este estudio o en sentido general, la palabra es nuestra fuente. Y dice su palabra que si a alguno le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. Es que no sé cómo hacerlo, es que no sé cómo organizarme, es que no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. Pídale a Dios que le muestre, que Él le va a mostrar. Y Él da esa sabiduría de manera generosa, no menosprecia a nadie para darla. Pida con fe y cuando se le entregue ese mapa de lo que usted va a hacer, hágalo sin miedo y sin temor porque Dios está con usted. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y quería tocar este tema antes de continuar porque no hacemos lo que hacemos solo por hacerlo. Lo hacemos porque Él nos envió a hacerlo. Y ustedes asumieron el compromiso porque también sé que Dios trató con ustedes de que era necesario para este tiempo esto que estamos haciendo. ¿Ok, mis hermanas? Bueno, entonces ya con eso, ¿verdad? Que como algo que nos fortalece, vamos a entrar con el primer método que vamos a ver en esta noche. Son 3 y las que hicieron la actividad la semana pasada y las que hicieron su tarea la semana pasada se van a dar cuenta que esto tiene mucho que ver. Conecta la semana anterior con esta. Bien, entonces, antes de ello, sé que posiblemente muchas de ustedes, y voy a traer un momento, muchas de ustedes han tomado en algún momento de su estudio, de su vida devocional, un capítulo para estudiarlo, ¿de acuerdo? No es la primera vez, pero si por alguna casualidad hay alguien que nunca lo ha hecho, pues vamos a ver que no es lo mismo leer un capítulo que estudiar un capítulo con intención. Bien, entonces esto nos va a permitir a estudiar los libros de manera más desglosada y específica. O sea, ya no voy a abrir la Biblia en donde me salga, sino que, bueno, elegí el libro de Santiago. ¿Y por dónde hay que empezar? Por el capítulo 1. Entonces, ya es un estudio más dirigido y más específico. Bien, porque no podemos empezar a estudiar Santiago por el capítulo 4. A menos que usted esté haciendo el estudio cronológico, que eso es otra cosa, donde nos damos cuenta que los libros, como están organizados en nuestra Biblia, cuando hacemos el estudio cronológico, nos damos cuenta que no necesariamente están en ese orden o fueron escritos en ese orden, pero eso es otro tema. La idea es que usted empiece por el capítulo 1 siempre, ¿de acuerdo? Entonces, este método cuenta de 4 pasos. Usted primero va a seleccionar el título del capítulo. Hay algunas Biblias que tienen el título en cada inicio de capítulo. Y ciertamente la Biblia original no vino con títulos, ¿ok? De hecho, no vino con versículos y no vino con capítulos. Eso fue más adelante que se preparó de esa manera para que podamos encontrar de manera más rápida esas porciones bíblicas que estamos buscando. Pero antes vimos que se manejaban con libros así completos, con rollos, y no tenía nada de eso. Pero lo primero es identificar y ver ese título que lleva ese capítulo, ¿de acuerdo? Luego entonces vamos a marcar las divisiones del párrafo.
¿Por qué? Porque nos damos cuenta que, por ejemplo, en un capítulo que tiene 20 versículos, los primeros 5 hablan de un tema. Los siguientes 4 hablan de otro tema. Los siguientes 6 hablan de otro tema. Sin embargo, todos están bajo ese título que vimos arriba, que es el que nos va a mostrar hacia dónde se dirige el estudio de ese capítulo. Bien. Entonces, luego que nosotros marcamos esas divisiones, bueno, mira, ya a partir de aquí del 5 ya dejó de hablar del cielo y ahora hablo de los ángeles, por ejemplo. Ya usted va a ver una división marcada. Entonces, ahí usted va a crear un gráfico de cómo usted va a estudiar ese capítulo. Y tranquilas que hay una parte visual para que la vea. Y luego, entonces, de que creamos ese gráfico, ¿por qué usamos gráfico y por qué usamos esbozo? Porque en la didáctica se establece que hay estilos de aprendizaje. Y hay personas que aprenden subrayando, hay personas que aprenden haciendo cuadros, hay personas que aprenden haciendo tabla y hay personas que aprenden escribiendo. Entonces, fíjense que hemos visto de todo, cómo hacerlo todo, para que usted sepa cómo acomodar su estilo propio de aprendizaje. Entonces, después que creamos ese gráfico, viene entonces un esbozo del capítulo que es con sus palabras, lo que usted entendió en cómo está organizado ese capítulo. ¿Ok? Para entonces luego más adelante detallarlo. Y vamos a ver un ejemplo. Así es como se vería una hoja en blanco, o sea, sin llenar nada. Bien, donde se coloca el libro, supongamos que mencionamos ahorita Santiago, qué capítulo, qué título tiene ese capítulo. Y entonces dice versículos, ahí yo voy dividiendo cuáles párrafos hablan de algo y cuáles párrafos hablan de otra cosa. Se van a dar cuenta que un párrafo es un conjunto de versículos. Bien, y un capítulo es un conjunto de párrafos. Lo vamos a ver los tres hoy y se van a dar cuenta que es sumamente fácil. Entonces, después que ponen los versículos, ponen el título, como diríamos como el subtítulo, porque aunque tenemos un tema grande, en cada desglose de versículos puede que haya un subtema. Entonces, para que usted no se le olvide, usted puede anotar eso. Y las notas son esas cosas que usted quiere comentar, que quiere escribir para que no se les olvide. Tenemos un ejemplo lleno. Nuestro material tiene un ejemplo lleno. Y fíjense que dentro del gráfico, que viene siendo ahora el tercer paso, fíjense que se le puso los versículos, por ejemplo, el 1 y el 2 es la introducción. ¿Y qué notas esa persona que hizo ese estudio quiere resaltar? Bueno, que ahí dice que el autor de ese libro fue Judas, por ejemplo. Ok, en el versículo 3, ¿qué me dice? Bueno, yo creo que este habla del propósito del libro. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que la idea es contender por la fe. Entonces, las notas van a ser muy personal de nosotras. Y fíjense que aún no hemos entrado a estudiar el capítulo, pero eso es lo que nos va a dar una idea de lo que pudiéramos ir encontrando, ¿de acuerdo? Ya en el esbozo, ahí sí usted va a ir plasmando. Eso es como su resumen de lo que usted pudo entender mientras hacía ese estudio de ese capítulo, ¿de acuerdo? Y fíjense que ustedes se ve muy parecido a lo que vimos la semana anterior de lo que era un bosquejo. Por eso en la tarea decíamos, seleccionen un libro que les guste y busquen un bosquejo, porque cada libro tiene su bosquejo, pero dentro de ese bosquejo, independientemente de la cantidad de capítulos que haya, cada capítulo también tiene su bosquejo. Y en base a ese bosquejo es que yo esbozo, es que yo resumo, es que yo sintetizo lo que yo entendí después de que lo estudié. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí en la introducción, que tiene que ver con la salutación, esta persona, o sea, en este ejemplo, de ahí esa persona esbozó que es Judas. Fíjense que lo pusimos anteriormente en las notas. Pero ya aquí dice que Judas es este, que es el hermano de Santiago y que era un siervo de Jesucristo. O sea, con el esbozo nos adentramos más específicamente
ya después que hemos estudiado ese capítulo. ¿De acuerdo? Hay un aspecto extra que es muy conveniente, que es también usar preguntas. En el momento en el que usted se decide estudiar un capítulo, busque preguntas de Santiago capítulo 1, por ejemplo. Y ese tipo de estudios le va a salir en internet, que son esas preguntas que cuando usted le busque la respuesta y las maneje, quiere decir que ya usted maneja ese capítulo. ¿De acuerdo? Si usted, por ejemplo, responde a la pregunta que ¿quién es el autor de Santiago? Ya usted, cuando usted responda a eso, eso le va a servir a su estudio. Bien, y hay otras preguntas sumamente importantes que van a surgir de acuerdo al estudio que estemos viendo, al capítulo. Por ejemplo, ¿qué significa la salvación? ¿O quién era Caín? Cuando usted estudie eso, usted se va a dar cuenta que con esa respuesta es sumamente importante para usted manejar eso. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí esta parte, pero ustedes se van a dar cuenta que se va a completar con lo que viene. Por eso los vamos a ir viendo a la par. Luego entonces que tenemos el estudio por capítulo, ahora vamos a tener el estudio por párrafo. Si bien es cierto que aquí se presentan los métodos de manera como separada, usted perfectamente los puede hacer los tres a la vez. ¿Ok? Porque recuerden que le decía anteriormente que esto nadie nos está esperando y que queremos que Dios hable en nuestras vidas por medio del estudio de su palabra y nadie nos está esperando. Así que no hay una necesidad como rápido, tenemos que terminar antes de que salga el mes. No. Empezamos con Santiago, empezamos con Filipenses, empezamos con Hebreo. Bueno, el tiempo que nos tome. Y empezamos. Seleccionamos un libro de todos los libros que están en la Biblia, seleccionamos el primer capítulo, por ahí que vamos a empezar, y ahora entonces caemos a este punto que es los párrafos, que ya vimos, los párrafos son la cantidad de versículos que hablan de un tema dentro de un capítulo. Si un capítulo tiene 15 versículos, posiblemente tiene 3 párrafos, posiblemente. En los primeros 5 habla de algo. En los segundos 5 habla de otra cosa y en los terceros 5 habla de otra cosa. Pero en general tienen un tema en específico, un tema macro, por así decirlo. Bien, entonces ya el estudio por párrafo de manera particular nos permite estudiar las etapas por las que va pasando un capítulo, ¿ok? Y sabemos entonces que en un capítulo se pueden tratar distintos temas y es por eso entonces que los párrafos nos van a permitir identificar cuándo está hablando de algo, cuándo empezó a hablar de otra cosa y cuándo, ¿verdad? Pues retomó lo que estábamos viendo. Es algo que nos pasa en el estudio de Hebreo de los lunes, que vimos algo, por ejemplo, en el capítulo 4 y luego vemos en algunos párrafos del 7 que nos vuelve a mencionar cosas. Entonces, esa es la idea, que nos permita identificar. Bien, entonces este también tiene 4 pasos iguales, pero aquí es un poquito más como detallado, por así decirlo. Porque en el capítulo estuvimos viendo que para poder iniciar, pues teníamos que evaluar el contexto del libro. Aquí no, aquí vamos a ver, vamos a echarle una mirada general a todo el capítulo. Así. Se llama la lectura, ¿verdad? Como superficial. Bueno, déjame ver, empezó aquí a hablar de esto y luego de aquello, ok. Y luego de que usted haga eso, usted va a observar los detalles y por medio de esos detalles usted se va a dar cuenta, bueno, miren, estos dos es del saludo, pero ya a partir del 3 entró en materia, el autor entró en materia. Aquí le está diciendo el por qué él hizo este libro, pero ya desde el 7 ya él entró en otro aspecto diferente. Entonces, el observar los detalles nos va a mostrar cuántas divisiones de párrafos tiene ese capítulo. Bien, y ya el tercero y el cuarto es lo mismo que el anterior, porque como les decía, es un estudio que se hace a la par con los 3, aunque aquí se presenta de manera diferente, pero es hacer ese gráfico. Ok, yo empecé a identificar, ahora yo voy a graficar eso. El 1 y el 2 es el saludo.
y me dice quién es el autor. El 3 y el 4 me dice qué propósito. Aquí yo sé para qué él mandó esa carta o para qué él hizo ese libro, escribió ese libro. Ya del 5 al 10 me habla sobre el primer tema doctrinal que yo necesito, de la salvación. Y aquí dice que la salvación solamente por el autor que es Cristo, por su autor que es Cristo. Pero ya entonces, a partir del 8, ya no es solo la salvación, ahora es la fe salvadora. Y entonces me doy cuenta de que en un solo capítulo hubieron 4 párrafos diferentes. Bien, entonces ahí, luego de que yo creo ese gráfico, esbozo entonces, resumo, sintetizo, pongo con mis palabras lo que entendí de ese párrafo que utilicé. A pesar de que en el primer estudio tomé todo el capítulo, aquí, si yo quisiera, yo solamente haré el estudio del 5 al 10 que habla de la salvación. No tengo que entrar en los otros versículos. Cuando es separado que hago el estudio. Cuando lo hago junto, o sea, cuando me siento a aplicar estos 3 métodos de hoy en un mismo libro, entonces lo voy haciendo todo a la par y de manera consecutiva. Bien. Hay aspectos que hay que tomar en cuenta entre un párrafo y otro, cuando termina uno, inicia otro, y es la estructura, porque el primer párrafo de 2 versículos no tiene la misma estructura que el segundo párrafo que tiene 4 versículos. Hay que ver qué repeticiones tiene. A veces nos damos cuenta que en un mismo capítulo es como si el autor repitiera lo mismo. Dijo algo en el 2 y en el 10 volvió y lo mencionó, aunque lo dijo con otra forma. También hay que tomar en cuenta qué preguntas se hacen en ese párrafo, qué respuestas se dan. Usualmente se toma esto en cuenta con las intervenciones de Jesús y la respuesta que hacen las personas y todo eso. También las introducciones. Cuando inicia un nuevo párrafo, ¿cómo inicia? Diferente al anterior que vimos. Si, por ejemplo, ahora terminamos el último versículo del capítulo 1 y ya vamos a entrar al capítulo 2, ¿cómo inició ese capítulo 2? ¿Inició llevando una secuencia de lo anterior o por el contrario tiene una introducción totalmente diferente? Eso es bueno observarlo. También qué resúmenes pone el escritor, a qué conclusiones llegó, cómo fue la progresión del pensamiento. O sea, primero empezó hablándole como inmaduros y luego ya al final del capítulo les escribía como si ellos fueran maduros. O sea, cómo fue progresando eso que ese autor iba escribiendo. También la forma literaria. Hay algunos que es como parábola, hay otros que es como poesía, hay otros que son canciones. Entonces, eso es bueno tomarlo en cuenta para que no saquemos nada de contexto. Otro aspecto muy importante también es ver qué palabras clave. Bueno, en este capítulo, sí, un ejemplo excelente. Si yo le menciono la palabra vanidad, ¿cuál libro, cuál libro le llega a su mente? Vanidad de vanidades. Vanidad, vanidad, vanidad. O sea, esa es una palabra clave de ese libro y que está en todos los capítulos. Entonces es bueno ver, bueno, miren, en este capítulo completo solo se habló de salvación o en este otro solo de fe. No, pero mira, en este otro fue de fe y fue de esperanza. Y así usted va teniendo una idea de qué quiere dejar dicho ese estudio, ¿verdad? Ese libro que fue escrito. Y también la construcción gramatical. ¿Y qué es eso? Bueno, si está hablando la persona que escribe, si está hablando otra persona, si el aspecto de cómo estoy hablando es muy cercano, no es lo mismo que diga hijitos míos que decir, ¿verdad? Por lo tanto, por ejemplo, por lo tanto un poco más distanciado, hijitos míos, amados, hermanos, ya es un poco más cercano. Entonces esa construcción gramatical nos va a decir qué relación tenía el escritor con esas personas que van a recibir ese libro o qué fue lo que pasó en esa historia, ¿de acuerdo? Y otro aspecto muy importante son los conjuntivos. ¿Y qué es eso? No se tienen que aprender necesariamente el término, pero sí saber que cuando ya, por ejemplo, en los 2 primeros versículos se saludó, por ponerles un ejemplo, si ya en el versículo 3 empieza, de modo que, ya usted sabe que eso es algo diferente
O, por ejemplo, en otro versículo dice, por lo tanto, ya usted sabe que eso que él va a decir ya lo dijo anteriormente, ¿eh? Amados, usualmente amados e hijitos míos, antes de una enseñanza dura y de disciplina, he identificado que se dice hijitos míos, amados, como para que sientan que a pesar de que es fuerte lo que les voy a decir, se lo tengo que decir porque ustedes son hijos de Dios. ¿Y quién es más que ustedes para recibir la instrucción y la disciplina? ¿De acuerdo? O si, por ejemplo, el versículo empieza, pero, o sea, que lo de arriba pasó, pero lo que viene ahora será diferente. Entonces, a eso se le llama conjuntivos, que conectan un párrafo con otro y puede ser que sean en consecuencia, o sea, en secuencia, pero puede ser también que uno tenga algo que ver totalmente diferente con lo que se dio de manera anterior, ¿de acuerdo? Y aquí entonces está ese ejemplo gráfico de cómo estudiar por párrafo. Ok, fíjense que el primer párrafo es solo un versículo, no hay ningún problema, porque ese solo versículo habla de eso nada más. Pero fíjense, por ejemplo, que el otro párrafo que se tomó para este estudio son del 8 al 10. O sea, ya hay 3 versículos. Y esos 3 versículos forman un párrafo a su vez. ¿De acuerdo? Entonces, luego de que le ponemos título a ese capítulo, como lo vimos anteriormente, y le ponemos título a ese párrafo que queremos ver, entonces al lado ponemos esas notas que queremos registrar o resaltar. Bueno, el versículo 4 me dice que han entrado encubiertamente, que están destinados a la condenación, que son hombres impíos. Fíjense todas las características que esa persona sacó solo en un versículo. ¿Ok? Y entonces, dentro de las notas, ¿qué él pudo resaltar? Bueno, que lo que se dijo fue un aspecto de la conducta de la persona o fue un aspecto de la doctrina, que eso no se nos puede olvidar, y así por el estilo, entonces vienen los demás. Palabra clave a estudiar en la parte de abajo, libertinaje. Él se dio cuenta, esa persona que hizo ese estudio se dio cuenta que todas esas características llevaban dentro de sí un tema de libertinaje, de independencia de Dios y de las cosas que él había establecido. Entonces, él decidió, dentro de todas, empezar a estudiar el libertinaje. Y ya por ahí, eso es otro estudio que lo vamos a ver más adelante, que se llama el estudio por palabra. Ya no necesariamente estoy en el momento interesada por estudiar un capítulo, ni un versículo, ni un párrafo, sino una palabra. ¿Qué me dice la Biblia de esa palabra? Y ese es otro tipo de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, después que elijo el capítulo, me doy cuenta que hay varios párrafos incluidos en ese solo capítulo. ¿Ok? Y entonces ahí viene el tercero, pero que no es el menos importante, como decimos nosotros, que es el estudio por versículo, porque varios versículos me forman un párrafo y varios párrafos me forman un capítulo y varios capítulos me forman un libro y los 66 libros me forman las escrituras. ¿Ven cómo todo va cayendo y tiene su orden? Eso es algo extraordinario, señores. Mire, la palabra de Dios es algo increíble. Entonces, ya de manera, ¿verdad? Como cerrando este aspecto, el estudio por versículos, entonces, me permite ver detalladamente un párrafo. Ya no es, voy a fijarme en los 5 versículos que tiene ese párrafo. No, de ese párrafo yo quiero solo el versículo 7. Yo quiero saber de manera más específica y correcta qué es lo que dice ese versículo 7. Ya no me interesa el capítulo 1 de Hebreos, solo quiero el 1:7. Y por ahí voy a empezar. Recuerden que le digo esto si la persona quiere estudiarlo solo por versículo. Pero si estamos estudiando un libro, el hacer uso de estos 3 tipos de estudio que hemos visto hoy les va a ser genial, porque usted va a empezar primero por capítulo, después por párrafo y va a finalizar por cada versículo y va a ser muy rico su estudio, ¿de acuerdo?
Aunque hay un aspecto que no podemos dejar pasar, y es que los versículos tienen que ser estudiados en contexto para que podamos hacer uso correcto del significado que nos quiere aportar ese versículo. No es que yo voy, como decía ahorita, ya ahora no es abrir la Biblia donde sea, ahora es buscar un solo versículo y decir, bueno, aquí me manda como en una ocasión escuché un chiste, que alguien abrió la Biblia y le salió el versículo donde explica cuando Judas había decidido ir a ahorcarse. Y dice, no, este no me, ay no, este no, déjame volver otra vez. Y cuando volvió a abrir la Biblia nuevamente, salió en otro lugar donde decía, ve tú y haz lo mismo. Y entonces la persona dijo, no, yo definitivamente tengo que dejar de hacer esto porque sacar versículos así pudiera distorsionar nuestro estudio y puede sacar de contexto muchísimas cosas y entonces aplicar las escrituras de manera incorrecta. Y Dios no quiere eso para nada. Entonces, luego que ya vemos esto y que lo entendemos, hay 4 aspectos también que van muy de la mano con lo que vimos anteriormente, pero ya relacionados solo al versículo. Pero algo muy importante que tengo que resaltar es que tenemos que estudiar el versículo dentro de su contexto. Que la mujer calla en la congregación, ese verso hay que estudiarlo en el contexto en el que Pablo lo estaba diciendo. ¿Y por qué se lo puso a esa iglesia en específico? Porque aparece en ese libro de esa iglesia y no en otra. ¿De acuerdo? Y también otro aspecto a tomar en cuenta es que aunque usted vaya a tomar un versículo o dos, tiene que conocer y estudiar los correlacionados. ¿Y cuáles son esos? Los que están antes, los que están después y los que hablan de ese tema en otro lugar. ¿Ok? Para que usted no crea, por ejemplo, que el concepto de esperanza es solo una cosa, sino que usted vea qué dice la palabra sobre la esperanza, por lo menos a modo general, para que así entonces no hagamos un uso equivocado de ese versículo. Y ya luego, los últimos 2 pasos, ustedes lo saben, se crea un gráfico, que elegí este versículo, qué me quiso decir este versículo, y por ahí yo voy orientando mi estudio, y el esbozo es ese resumen, esa síntesis de lo que yo entendí cuando yo me senté a leer un solo versículo. Y en esta semana que pasó, dentro de nuestra tarea estuvo que luego de que elegíamos el libro que más nos gustaba de la Biblia y luego de que nosotros buscábamos un bosquejo general de ese libro, les había pedido como tercer punto que de uno de esos capítulos seleccionaran 2 versículos que más le gustaran y que ese fuera su estudio devocional de la semana. Entonces, la idea es que eso que usted completó es esto que se llama esbozo. Cuando usted estudió esos 2 versículos, se supone que lo que usted fue resaltando, que fue aprendiendo, es que usted esbozó el estudio de esos 2 versículos, a modo, claro, de devocional, porque no lo hizo todo rápido en 20 minutos, sino que un día tomó un momento y estudió un aspecto, al día siguiente estudió otro aspecto, porque la palabra de Dios habla infinidades de cosas dentro de un mismo versículo. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un ejemplo gráfico, por ejemplo, se tomó Judas 1:11, que habla en sentido general sobre los falsos maestros, y entonces fíjense en el gráfico que dice qué libro, qué capítulo y qué versículo. Eso es muy importante. Y luego entonces, como modo de título, la persona le puso ejemplo de maestros o de falsos maestros que estaban en el Antiguo Testamento. Eso le da una orientación a usted de por dónde usted va a iniciar su estudio. Entonces, ¿cuáles son las razones de esos falsos maestros? Bueno, número 1, ellos han seguido el camino de Caín. Fíjense que ya más adelante, si me habla de Caín, yo por lo menos tengo que saber quién es ese. Entonces me dice, en la otra parte, en el paso 2, que la historia de Caín yo la encuentro en Génesis y me habla en Juan también.
No es que vamos a estudiar a Caín ahora, pero si me dice que esas personas que hacen eso siguen el camino de Caín, yo necesito tener una referencia de quién fue Caín, si no la manejo. Segundo, ellos se lanzaron en el error de Balaam. ¿Y quién es ese? Bueno, pues voy aquí a la segunda parte, que es donde están esos versículos correlacionados, y veo que la historia de Balaam está en Números capítulo 22, del 22 al 24. Entonces, no tengo que necesariamente ir a leer todo eso, pero sí debo de ir allá para saber si Balaam era bueno o malo, o si quién era, si era un rey o si era un mercader, quién era de manera general, para que cuando yo vaya aquí pueda entender que ellos se lanzaron en el error como ese hombre. ¿Qué hizo ese hombre? Que ahora los que están aquí están haciendo lo mismo. Bien, y también dice como punto número 3 que ellos perecieron en la insurrección de Coré. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? Bueno, vamos entonces a ese capítulo que habla de esa persona solo para referencia. Bien, y entonces ya en el último paso, cuando vengo yo a hacer mi esbozo, yo digo, bueno, en la primera parte yo veo que resalto que hay de ellos. O más adelante dice aquí, bueno, que ellos han seguido el camino de Caín, ¿por qué? Bueno, porque él negó el plan de Dios, que solo era a través del derramamiento de sangre de los pecados, que son perdonados, o sea, por él se instituyó esa parte, que él mató a su hermano, por eso es que lo mencionan a él. Y a Balaam, ¿por qué lo mencionan? Bueno, porque él hizo algo para obtener beneficio financiero y los maestros que son llamados por Dios no pueden tener el beneficio financiero, ni el beneficio de intereses, ni conexiones con personas como parte de ellos, sino para que la misma obra de Dios vaya en aumento y que sea por disposición de Dios. Porque lo que Dios nos pide que se haga no se debería de hacer. En términos de finanzas, en términos de regalos, en términos de conexiones y de amistades, por así decirlo, por interés. ¿Ven? Porque el Señor se suple a sí mismo. Y eso es bueno que lo sepamos. Y entonces en este esbozo yo voy más detallado de por qué me dijeron, por qué me mencionaron esa persona, por qué me llevaron a ese lugar, por qué me lo mencionaron. Ya ese es el resultado de mi estudio personal. ¿De acuerdo? Entonces ya de manera general y finalizando hoy, la idea es que aunque lo estamos viendo como métodos diferentes, si usted utiliza estos 3 métodos juntos para estudiar un libro, es excelente, porque usted va desde lo general hasta la raíz, lo más específico de cada libro y le va a hacer muy bien. Entonces, ya de manera de conclusión, el estudio de la Biblia no es una cosa que se hace a la carrera. Fíjense cómo cada cosa se lleva su tiempo. Y yo pienso de esta forma. Así como el Señor se tomó su tiempo a través de la historia, alrededor de 1500 años entre cada uno de los que participaron en escribir las escrituras por revelación del Espíritu Santo y bajo la guianza de Dios, no es algo entonces, bueno, personas de otros lugares con muchísimas profesiones diferentes, en épocas de historia diferentes, y todo mantiene su hilo lógico, ya eso lo vimos en la primera clase. Entonces, como yo, después que yo tuve esa delicadeza y esa perfección en hacer eso, yo ahora voy a tomar esto como que esto es que, bueno, un libro para yo anotar un número de teléfono porque no encuentro dónde anotar nada. No, las escrituras se le tiene que dar la rigurosidad y el respeto que se tiene, o sea, que se merece por ser lo que es el libro que contiene la palabra de Dios y que fue revelada por él mismo a nosotras, ¿ok? Entonces, o sea, se estudia con delicadeza, con esmero, con excelencia, porque cuando lo hacemos así, lo que recibimos de ella no va a Dios, va a mí. Y de lo que yo aprendí, de lo que yo pongo en práctica, eso entonces es lo que va a Dios en términos de mi relación con Él. A Dios no le interesa que recitemos todo, como decimos los dominicanos, de cabo a rabo, que yo me sepa el capítulo tal, el más largo de la Biblia de memoria. Si yo, dentro de lo que dice ahí que Dios quiere que yo haga, yo no hago nada. No es posible.
Bien, entonces eso es una reflexión final para que lo tomemos en cuenta. Entonces ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer una pequeña práctica y es que vamos a conversar sobre esos capítulos que ustedes eligieron, esos libros que les gustó de la semana pasada. Vamos a ver qué versículo ustedes hicieron en el devocional, vamos a ver cómo les fue. Pero ahora vamos entonces, estas 3 tipos de método, cómo ustedes lo aplicarían a eso mismo que ustedes trajeron. Y ya entonces con eso, para la siguiente semana, lo que sería es hacer lo mismo que hicimos, pero ahora con un concepto como más claro y más acabado de lo que estamos haciendo, pero ahora con otro libro. Si, por ejemplo, en esta ocasión usted eligió un libro del Nuevo Testamento, para esta otra práctica le toca del Antiguo para que pueda manipular distintos libros de ambos testamentos. Así que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, me alumbra, alumbra todas mis debilidades, alumbra donde tengo que trabajar, alumbra lo que ya Él está haciendo en mí, lo que está haciendo en ti, pero me cambia de ser simple a ser entendida, de ser inmadura a ser madura y lo más importante, a saber cómo entenderle, cómo puedo yo, cómo Dios puede darse a entender a mi vida y yo entenderlo y decir, sí, ya te entendí lo que quisiste decir con eso, porque hay gente que definitivamente no lo sabe hacer. Bien, y ya entonces para la próxima semana vamos a ver ese estudio por palabras del que estábamos hablando. Bueno, tomo la palabra esperanza. Vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con esperanza. Lo vamos a estudiar todo, imposible. Hay una forma de hacerlo, por tópicos, por biografía. Vamos a ver todo eso la próxima semana, ¿de acuerdo? Y bueno, ya ahora queda la parte de preguntas y luego la parte práctica. No sin antes decirle que Dios ha permitido que personas que saben acerca de estos temas hayan preparado este tipo de métodos. Porque si bien es cierto que la Biblia la podemos leer como está, Dios también se ha encargado de darle cierto entendimiento a estas personas que manejan esto para que nosotras podamos hacer un estudio más eficiente. El aspecto no es estudiar por estudiar, sino estudiar para ser eficientes en respecto a lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Ok? Así que hasta aquí nuestra parte. Ya saben que pueden escribirnos, ya saben que pueden ir poniéndose al día y cualquier cosa me pueden preguntar por correo o al personal, que para eso es que estamos. ¿De acuerdo? Así que hasta la próxima, Dios mediante. Bendiciones y paz. Gloria a Dios.